Tengo celular, ¿cómo hago eso? Ahí mismo en No el tengo computador. mensaje, ustedes ya conocen esas tablas, son tablas de frecuencia, pero hoy nos vamos a enfocar en dos medidas de tendencia central que se llaman media y mediana. La media es más conocida como el promedio, ¿sí? ¿Qué significa la media? Es cuando estamos analizando un conjunto de datos y nos dicen la mayoría de personas cómo se comporta ese conjunto de datos, ¿sí? Entonces, para que tengamos eso en cuenta, resulta que vamos a ver dos medidas hoy de tendencia central, que son la media y la mediana. La media es cuando hablan sobre un promedio, es decir, la mayoría de datos, cómo se comporta. Por ejemplo, cuando están hablando de las edades promedio de un colegio, un ejemplo. Cuando hablan del promedio de goles que hace Cristiano Ronaldo en una temporada de fútbol, ¿sí? Eso es la mediana, que es la media, perdón, que se conoce como promedio. Pero en estadística se le llama media aritmética y coloquialmente se le conoce como promedio. La mediana es algo que divide el grupo en dos conjuntos de datos. ¿Listo? En dos conjuntos de datos que son superiores o inferiores al dato que nos da la mediana, para que tengamos eso en cuenta. Ese es el concepto que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué vamos a trabajar en una tabla de frecuencia, que es un tema que ya hemos visualizado, ya hemos visto? Porque todos los datos que tienen que ver con estadística, todas las medidas que nos dan la interpretación del comportamiento de los datos, se tienen que desarrollar por medio de una tabla de frecuencias, que es esto que estamos viendo aquí. El día de hoy vamos a trabajar con un ejercicio que es el primer punto de la actividad. Lo van a hacer con mi apoyo, les voy a resolver dudas sobre cómo se hace, y el segundo punto lo van a hacer ustedes en casa, pues de manera personal, cada uno pues enfrentándose al ejercicio. ¿Listo? Tenemos el primer ejercicio y siempre tenemos que mirar de qué nos está hablando el conjunto de datos que tenemos. Todas las tablas de frecuencia van a tener un título, ¿sí? En este caso, el título que nos dan es sobre lo que preguntaron a esas personas que encuestaron. En este caso, nos están diciendo que preguntaron las horas de estudio en casa durante la semana pasada. Quiere decir que cogieron y encuestaron a un conjunto de personas y les preguntaron cuántas horas de estudio tuvieron durante la semana pasada en casa. Tenemos cuántas horas y están agrupadas en intervalos, ¿sí? Estos intervalos, si ustedes observan, tienen un corchete y un paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, por ejemplo, si voy a interpretar la primera fila, es cuántas personas estudiaron de 8 hasta antes de 12 horas, ¿sí? Eso significa este paréntesis que le ponen al final, que es 12 no está incluido, ¿listo? Los que están levantando la mano, díganme, ya hemos trabajado, es sacar la marca de clase. La marca de clase es algo muy sencillo, no sé si recuerdan. Si alguien recuerda, me pueden decir que esto lo vimos el periodo pasado. ¿Recuerdan o no? Para acordarles. Yo No, pero yo no. no me recuerdo. Bueno, es algo muy sencillo y es un punto de referencia entre el intervalo. ¿Qué se tiene que hacer para poder encontrar la marca de clase de cada fila? Vamos a sumar los dos números del intervalo y lo vamos a dividir entre 2. Siempre se va a dividir entre 2. Para hacerlo aquí en Excel, ¿sí? Si alguno tiene todavía dificultad con el Excel, lo hace a mano. ¿Listo? Hace todo lo que vamos a hacer a mano en un cuaderno. Para hacerlo en Excel, siempre vamos a poner igual cada vez que vamos a hacer una operación. Y si tengo operaciones combinadas, es decir, suma, resta, división, hago uso de los paréntesis. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a sumar el intervalo, que es 8 más 12, y eso lo voy a dividir entre 2. Siempre sumo el intervalo y lo divido entre 2. Así como lo hice yo ahí en pantalla, es sumar el intervalo, encierro esa suma entre paréntesis y divido entre 2.
Ustedes me van a decir cuánto les da. A mí me dio 10. 14. 10. ¿Cuánto? 10. A A mí mí me dio me dio 10. 10. 10. Y asimismo vamos a hacerlo con cada Me dio 10, uno de los intervalos. Siempre para hacer las operaciones debo colocar el igual, ¿sí? Y procedo a hacer la operación porque si no Excel no me va a calcular. Si lo estoy haciendo a mano, tengo que hacer la operación en la calculadora y en la casilla voy colocando el resultado. Tengamos en cuenta que cuando tenemos más de una operación debemos encerrar en paréntesis. ¿Listo? Aquí sería cómo haría el cálculo de esta marca de clase. 12 más 10. 16 dividido 2. 12 más 16 dividido 2. 12 más 16 dividido entre 2. Recuerden que en el computador la división se representa por medio del slash. ¿Listo? 14, Tanto en profe, el 14. computador como en el celular. Se maneja igual. ¿Cuánto nos da esta marca de clase? 14, profe, a mí me dio 14. La siguiente. 18. 18. ¿Y a quiénes debo sumar? 16 más 20 dividido entre 2. 16 más 20 dividido entre 2. Ustedes van a terminar la columna. Voy a mirar el chat que es que me están preguntando algo, pero por aquí no puedo abrir. ¿En dónde te da 14? Recuerden que cuando estoy compartiendo pantalla es mucho más fácil que me pregunten por audio. ¿A dónde te da 14, Samantha? En la segunda da 14. En la primera, profe. En la primera, miremos a ver. Está sumando. Dividido 2. No te escucho muy bien. Puse 8 más 12 dividido 2. Princesa, ¿y lo encerraste entre paréntesis? Los paréntesis. Sí, profe, sino que pues, desde el celular no es lo mismo. Oh, sí, porque pues da Sí, tiene desde el los mismos celular. signos y todo. Desde el celular tengo que Profe. hacer exactamente lo mismo. Tengo que encerrar en paréntesis también. Profe, 18. Así me quedó bien, ¿cierto? 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34. Miremos a ver, la siguiente, me confirman si no les está dando lo mismo, así como está confirmando Samantha. Samantha, Sí, profe, ¿ya te dio? ya. Ah, ok. Recuerden los paréntesis muy importantes, ¿vale? Aquí sería 20 más 24 dividido 2, 22. ¿Cuánto les dio la siguiente? 26, 30, 34. 26, 30, 34, vamos a ver. ¿Todos van conmigo? Pues van más adelantados que yo, pues. Sí, señora. Listo. Ahora, cuando ya tengo mis marcas de clase, lo primero que siempre voy a hacer en este tipo de ejercicios, chicos, es siempre tengo que tener la tabla completa para poder calcular la mediana y la media. ¿Listo? Entonces, lo primero que se hace es la marca de clase. ¿Alguna pregunta sobre la marca de clase? No, señora. Bueno, ahora vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener esta tablita, esta columna, perdón, no están las tablas que tiene la actividad, ¿sí? La actividad está sin esta columna, pero yo la inserté en el desarrollo del ejercicio porque es una columna que nos va a servir mucho para poder hacer el cálculo de las dos fórmulas. Si ustedes ven acá, en estas imágenes, la mediana y la media tiene dos fórmulas que tenemos que reemplazar y poderlas hacer. Entonces, para esas fórmulas es muy útil tener la columna de la frecuencia acumulada. Recuerden que la columna de la frecuencia acumulada, ¿qué es? ¿Sí? Es hacer una sumatoria en zigzag de cada frecuencia. ¿Sí? Siempre empiezo por la primera y voy sumando en zigzag. Entonces, vamos a ver cómo sería. Siempre pongo 15. Comienzo con el primer número que tenga mi frecuencia
absoluta y la voy sumando con el siguiente. Entonces, en este caso sería más 33, ¿sí? Pongo el igual, perdón, pongo la primera y acá comienzo a sumar cada una, la anterior con la siguiente. Entonces, coloco el igual, 15 más 33. Este resultado que me da aquí lo sumo con el siguiente, que sería 48 más 42. ¿Para qué hago esto? Acá al final me va a dar el total de personas que encuestaron, ¿sí? Entonces es un dato muy importante que necesitamos conocer. Entonces me van a decir al final cuántas personas encuestaron. Me dio 220. 220. A ver, ¿quién más me confirma esos datos? Sí, a mí también. ¿Sí? Entonces, También, otra profe. forma que tenemos de hacerlo, que es mucho más fácil sin necesidad de escribir el número, es seleccionar las celdas, ¿cierto? Entonces, si yo voy a sumar 90, 90 más 45 y le doy Enter. Es otra manera de hacerlo, también es sencilla, fácil. Y la otra, pues simplemente es escribir los números, ¿sí? Y hacer la sumatoria. Entonces me confirman si todos van hasta aquí. ¿Todos van ahí? Recuerden que al final, chicos, yo voy a revisarle a cada uno. Entonces por eso necesito saber y que todos me confirmen si van conmigo. Al menos levantando las manitos. Sí, señora. Sí, yo voy ahí. ¿Sí? Bueno, yo estoy aquí revisándoles que estemos trabajando. Bueno, ahora chicos, ya completamos las dos columnas que vamos a usar para poder hacer nuestra última fila, ¿sí? Entonces tenemos que tener la tabla completa para luego proceder a hacer las dos fórmulas, que no es difícil, simplemente es prestar atención a los procesos que se hacen. En esta última columna es muy fácil, ¿sí? Dice que tenemos que multiplicar la columna XY por la columna FY. ¿Quién es la columna XY? Siempre va a ser la marca de clase. Voy a ponerla aquí de naranja, ¿sí? Y la FI va a ser la frecuencia absoluta, que va a ser las personas a las que encuestaron, dependiendo pues el ejercicio que se esté trabajando. En este caso vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta, cada una pues de cada fila. En la primera multiplicaríamos a ¿quiénes? Profe, así de frente o en zigzag también. De frente. En este caso, muy buena pregunta. En este caso es derechita, no tengo que hacerlo en zigzag. Entonces sería ¿cuánto? ¿Cuánto multiplicamos? 10 por 15. 10 por 15. Recuerden que el por es un asterisco, ¿no? Ajá, por 15 le doy Enter. ¿De qué otra forma puedo hacerlo? Como les dije ahora, selecciono las casillas. 14 por 33. Y me va a servir. Entonces vamos a hacer toda esa columna. No se asusten que les den números grandes, ¿sí? Porque aquí lo que estamos viendo es cuántas personas, miren aquí, cuántas personas estudiaron un promedio de 10 horas en esa semana, ¿sí? Cuántas personas estudiaron un promedio de 14 horas. Y aquí es el promedio de horas acumulado que hay por esa cantidad de personas en cada una de las filas. Entonces aquí, Profe, dime. es que yo pongo 10, el asterisco y el 15, ¿no? Y le doy Enter, pero a mí no me da resultado, sino que se va inmediatamente abajo. Tienes que poner el igual. Primero, igual, y ahí sí colocas la operación. Me dices, me confirmas si sí. Sí, profe. Eso. Entonces siempre recuerden eso, ¿no? Tengo que, cuando estoy haciendo operaciones en Excel, el igual se coloca antes. Si lo estoy haciendo en mi cuaderno, pues uno le da igual después.
Entonces se hace la misma operación dependiendo pues donde esté trabajando. En este caso pues voy a multiplicar 26 por 39. ¿Cuánto les dio esta penúltima fila? ¿Cuánto les dio esta? A mí 810. Vamos a ver, A mí también. 810. ¿Y la última? 646. 640 ¿y qué? 46. ¿45 o 46? 6. 6. Listo, muy bien. Ahora, ya para terminar toda la tabla, chicos, vamos a hacer dos sumatorias, ¿sí? En Excel voy a compartir un momento. Pero no vaya tan rápido que yo apenas estoy acabando. Ah, bueno, dale. Eso me parece perfecto, que me digan, espérenme un Sí, momento. profe, un momentico. ¿Todos están trabajando junto conmigo, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Profe, donde dice la media toca sumar toda la cosa de personas y dividirlo entre dos en una misma casilla. No. Ya les voy a decir cómo se hace la media. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya terminaron esta fila, la última fila? Los que me dijeron que esperara un momentico. Sí, profe, yo sí. ¿Sí? Miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos sumatorias. La primera es que vamos a sumar el total de personas para confirmar que sí sean 220. ¿Listo? Para sumarlo, lo puedo hacer de dos formas, ¿sí? Una forma es sumar número más este, más este, más este, más este, más este. Yo hice esa. Y la otra es seleccionar toda la fila, ¿sí? Todos los números y usar la función de autosuma. Si ven acá que dice autosuma, yo le doy clic y él automáticamente, espérenme que le puse igual y no se le puede poner igual, selecciono los números y le doy autosuma y él automáticamente suma toda la columna. Los que están desde el celular, voy a compartir cómo se visualiza esa. Es el mismo símbolo, mírenlo acá, que es autosuma, le damos clic y dan en suma. ¿Listo? Seleccionan y le dan sumar. ¿Cuál? Mírenlo aquí. Y le damos Ya en lo vi. suma. Solamente que yo pues no estoy trabajando en el internet. Voy a darle, selecciono los números y le doy en suma. Y él aparece así y le damos enter. Y él nos hace la suma también. ¿Qué otra forma lo puedo hacer? Pues sumo cada número. 15 más 33 más 42 más 45 y me va a servir de la misma forma. ¿Listo? Y la misma función la voy a hacer en la última fila. Voy a sumar la columna que voy a pintar de moradito. ¿Sí? Voy a sumar esta fila. ¿Para qué? Para poder empezar a utilizar mis fórmulas. Entonces le doy sumar o autosuma como aparezca en el dispositivo en el que estén trabajando. Profe, a mí no me aparece en el celular. En el celular, míralo acá, Samuel. Profe, Es que estoy busque y busque, no aparece. Es este símbolo. Míralo acá, te estoy A señalando. mí no me aparece, ajá, no, ya creo saber cómo aparece. ¿Ya lo encontraste? No, pero ya creo saber cómo encontrarlo. Busco a ver. Ok. Sí, cuando se cierre volvemos a ingresar, chicos. profe, ¿qué más sumamos? ¿Qué más sumamos? ¿Qué sumamos? La última fila, sino que estaba X y por compartiendo aquí. FI.